para que, ahí apareció, para que pueda subirla después por si alguien se la perdió o quiere reforzar algún punto. Ya, entonces comenzamos. Comenzar diciendo que hay distintos tipos de geometría. Aquí está la geometría euclidiana, geometría analítica, que son las más conocidas. También hay otras geometrías que se llaman, por ejemplo, la geometría del taxista. ¿Ya? Está la geometría del taxista, la geometría hiperbólica. Un punto interesante de la geometría hiperbólica es que un triángulo no se forma no suma 180 grados la totalidad de sus ángulos interiores, pero son geometría aparte. Para la geometría de educación media, nosotros vemos la geometría euclidiana y la geometría analítica. La geometría euclidiana es una geometría espacial, ¿ya? Se trabaja con medidas, con longitudes, y se basa en los postulados de Euclides. Se basa en los postulados de Euclides. Aquí está el anexo 1. El anexo 1 está al final del PPT, por si acaso, son los postulados de Euclides. ¿Ya? Ahí voy leyendo. Dejen leer. De todas formas, la clase está siendo grabada para los que tienen mal internet, por si acaso. Va a ser subida. Bueno, y esa es la geometría euclidiana, la geometría espacial. La geometría analítica es distinta y tal como nos adelantaba Iliane, es la geometría en el plano cartesiano. Se trabaja con posicionamientos y se adaptan los postulados de Euclides al plano cartesiano. El postulado esencial y el primer postulado de Euclides es que, y por el que se forma la geometría, aparte de los elementos básicos, es que por dos puntos distintos, aquí aparece, dos puntos distintos determinan una recta. Este postulado se puede aplicar en la geometría euclidiana, en la geometría espacial, pero también lo podemos aplicar en la geometría analítica, y es lo que vamos a hacer durante estas clases, o ya hicieron en su momento. Primero, para comenzar, vamos a realizar un ejercicio de geometría espacial. ¿Por qué geometría espacial? No hay un plano, no hay un plano, en geometría euclidiana, no están dando medidas, y queremos saber la hipotenusa, la distancia de A a C. Esto es para introducir más que nada el tema. Yo sé que puede ser un poco sencillo el problema, pero solo para saber cómo se encuentra en esta parte, yo sé que no se ve ahí sí, ya. Vamos a iniciar una pequeña votación para saber qué opina la mayoría de qué alternativa es la correcta. ¿Cuál es la alternativa correcta? Tenemos un triángulo rectángulo, rectángulo en B en este caso, aquí se llama rectángulo en B, en donde, AB, que es un cateto, mide 3, y BC, que es el otro cateto, mide 4. Entonces la pregunta es cuánto mide AC. ¿Ya? Y que responden por lo menos unos 10, van 4 que han respondido. ¿Ya? Considere el triángulo rectángulo en B. Ya, ahí vamos a finalizar la votación. Y les comparto. La mayoría dijo B. Hay uno que dijo B, no sé por qué, sí, hasta la D. Pero bueno, dejémoslo ahí. La mayoría dijo B, que es 5. ¿De qué forma es la más fácil de calcular aquello? Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, muy bien, Cata, efectivamente, y lo vamos a hacer de aquella forma. Ya recuerden, teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado equivale a la suma de los catetos al cuadrado. A la suma de los catetos al cuadrado. Quiero saber la medida C, por tanto, lo voy a hacer a propósito de esto, voy a despejar a C de forma inmediata.
¿ya? AB al cuadrado más BC al cuadrado. Bueno, y luego reemplazo, AB vale 3, 3 al cuadrado es 9, es 9, más BC, BC al cuadrado es 16. Calculo la raíz de aquello. 9 más 16, 25, raíz de 25 equivale a 5. Por tanto, la alternativa B es la correcta, ¿ya? Pero fíjense en este paso, en esto, en esto me interesa que se fijen porque lo vamos a utilizar para el tema que viene. Voy a borrar por si acaso. Recuerden que cateto al cuadrado más cateto al cuadrado equivale a la hipotenusa al cuadrado. Pero eso quiere decir que la hipotenusa es la raíz de la suma de los cuadrados de los catetos. La raíz, la raíz de la suma de los cuadrados de cada cateto. Ya, voy a borrar aquello y continuar con el tema 1. El tema 1 es distancia entre dos puntos en un plano. Eh, para eso consideramos lo siguiente, consideramos dos puntos en el plano, dos puntos cualesquiera en el plano, y hay que buscar la distancia AC en este caso. Entonces, como primer ejercicio, determinemos las coordenadas de A y C, ¿ya? En este caso, ¿qué coordenadas tiene A? No sé si se alcanza a ver bien en el plano, yo creo que sí. Las coordenadas de A y las coordenadas de C. Recuerden, tema 1, distancia entre dos puntos en el plano. Entonces, para determinar la distancia entre dos puntos, primero tenemos que determinar las coordenadas. ¿Cuáles las coordenadas de A y la coordenada de C? 2,1. De A es 2,1, muy bien. Me fijo en las ordenadas, aquí en la abscisa, aquí abajo es 2. Y Y el de C es sumo, 5,5. muy bien, gracias André. Y C es 5,5. Ya. Y me preguntan por la distancia, vamos a intentar hacerlo de la forma más perfecta posible aquí. La distancia de AC, me están preguntando por aquí. ¿Cuál es esa distancia? ¿O alguna idea de cuál sería esa distancia? ¿Ya? Eh, si no hay alguna idea clara, yo les propongo lo siguiente, determinar un punto B de tal forma que nos permita descubrir la distancia AC. Entonces, en ese caso, podrían determinar un punto que nos permita intentar descubrir esa distancia. 5,1. 1, 5,1. 5,1. 5,1 voy a anotarlo aquí. Si nosotros determinamos este punto B aquí, 5,1, 5,1, asumo que la idea es generar un triángulo rectángulo, ¿cierto? Si nosotros generamos ese punto ahí, podríamos generar un triángulo rectángulo, en donde podríamos establecer la medida de este cateto y de este cateto, y como en el ejercicio anterior, como lo hicimos en la geometría euclidiana, en la geometría espacial, en el punto analítico podríamos determinar la distancia entre dos puntos. ¿Cuál sería la medida de CB? De CB. La medida de CB. 4. 4. ¿Cómo se calculó ese 4, Catalina? Restándole el eje de las ordenadas. ¿Ya? Ah, el eje de la ordenada, asumo que este 5, recuerden que ese 5 que está aquí, ese C está en altura 5, le restamos S1, S1, S1 y de ahí se obtiene el 4, ¿ya? Y abajo
abajo, entonces la medida de CB sería 4 y la medida de AB sería 3. 3. Efectivamente sería 3. ¿Cómo se calculó ese 3, André? Al 5 le resté los 2. Al 5 le resto 2. Y eso me da ese 3. ¿Ya? Y eso es igual a 3. ¿Ya? Ya Perfecto. se vuelve a ser 5, pues. Y teniendo aquello claro, aplicamos nuevamente el teorema de Pitágoras y podríamos decir que esto vale 5. ¿Ya? Que esta distancia que nos preguntaba en un inicio vale 5. Y es eso solamente la distancia entre dos puntos. Para determinar la distancia de dos puntos, y si no me acuerdo de alguna fórmula, hago un triángulo rectángulo. ¿Ya? Es así de simple. Realizar un triángulo rectángulo, considerando que la medida de un cateto va a ser la diferencia de las ordenadas. Diferencias de las ordenadas me refiero al valor de la y, 5 menos 1. Y la medida del otro cateto va a ser la diferencia de la abscisa. Y cuando hablo de la diferencia de la abscisa me refiero al de la X, posicionamiento X, en este caso 5 menos 2. ¿Ya? Cuando me refiero a abscisa, voy con la X. Cuando me refiero a las ordenadas, voy con la Y. Y ahí calcularíamos que esa distancia vale 5. ¿Ya? Voy a borrar por si acaso. No sé si hay alguna duda con respecto a esto. Tema 1, distancia entre dos puntos. A la 1, a las 2, a las 3. Perfecto. Continuamos. Continuamos con la distancia entre dos puntos. Esta ya es la definición formal, ¿ya? La definición formal, pero es necesario hacer lo anterior para verificar que sí se cumplía. Nos dicen que para determinar la distancia entre dos puntos se debe calcular la raíz de la suma de los cuadrados de la diferencia entre sus abscisas y sus ordenadas. Visto desde el lenguaje simbólico, si tenemos dos puntos A y B con coordenadas x1 e y1 y el B coordenadas x2 e y2, la medida de AB va a estar dada por la raíz cuadrada de la diferencia de las ordenadas al cuadrado más, más la diferencia de las abscisas al cuadrado, que es lo mismo que hicimos anteriormente. Si se fijan con el 5 menos 1 en primera instancia y el 5 menos 2 acá, es básicamente lo mismo y luego aplicamos teoremas de Pitágoras. Esa es la fórmula formal de distancia entre dos puntos en la geometría analítica. Si queremos saber la distancia de A a B, establecemos un punto en el plano de tal forma que se nos forme un triángulo rectángulo. Buscamos la medida de cada cateto, en este caso el cateto 1 sería y2 menos y1, el cateto 2 sería x2 menos x1, y esta distancia que está aquí, que sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo, estaría dada como AB al cuadrado es igual a y menos 2 y 2 menos y1 al cuadrado, más, estoy aplicando solamente teoremas de Pitágoras aquí, solamente en eje coordenados, más x2 menos x1 al cuadrado, y aquello nos da AB al cuadrado. Si despejamos AB, tal como lo hicimos anteriormente, va a resultar aquello. Y la distancia entre dos puntos cualesquiera en el plano va a ser la raíz de esto que está acá. ¿Queda claro cómo nace la fórmula de distancia entre dos puntos? ¿O hay alguna duda? ¿Alguna duda a la una? ¿Alguna duda a las dos? En el chat por lo menos dicen que no hay ninguna duda. Ya, así que vamos a hacerles caso y vamos a pasar al siguiente tema, a la siguiente parte. Mm, Bueno,
aquí tenemos un ejemplo. Si tenemos el punto A 2,1 y C 5,5, que es el que hicimos anteriormente, entonces para calcular AC, bien, utilizando esta fórmula, vemos la diferencia, aplicamos AC equivale a la raíz cuadrada de la diferencia, de las abscisas al cuadrado, por teorema de Pitágoras, y la diferencia de las ordenadas al cuadrado, también por teorema de Pitágoras. Reemplazamos los datos y obtendríamos al final que AC equivale a la raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, a lo que llegamos a 5. Pero no es más fácil saltarse esa primera parte que puede ser más confusa para algunos. ¿Cómo? Que si uno se puede saltar esa primera parte que puede ser más confusa para algunas personas. Exacto. Pero igual es importante verla desde este punto, por si nos llegasen a colocar letras o ya números más complejos. Entonces no es tan directa la aplicación. Vamos a verlos después con unos ejemplos. ¿Ya? Esto es solamente para demostrar que funciona la fórmula. Ok. André, continuamos. Tenemos lo siguiente, y esto era lo que me refería un poco, André. Yo creo que aquí me va a encontrar un poquito la razón por qué aplicar la fórmula. Considera el punto P igual a X en la abscisa y 2X en la ordenada, ubicado en el primer cuadrante del plano cartesiano. ¿Ya? Si la distancia entre P y el origen es 5 unidades, ¿cuál es el valor de X? ¿Ya? Entonces, voy a hacer el bosquejo de la situación. Tenemos el plano cartesiano, el plano cartesiano. Vamos a tener el plano cartesiano, aquí van a estar la SX, la Y, y nos dicen lo siguiente: considera el punto P, ubicado en el primer cuadrante. ¿El primer cuadrante cuál es? ¿Dónde tiene el mouse puesto? ¿Dónde está el mouse puesto? Efectivamente, recuerden que los cuadrantes es primero y hacia la izquierda se va. Este es el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Ya. Entonces tenemos el punto P con coordenada x, 12x, ubicado en el primer cuadrante. Entonces el punto P está flotando por uno de estos lados, ¿ya? Y si la distancia entre P y el origen es 5 unidades, ¿cuál es el valor de x? ¿Alguna idea para desarrollarlo? ¿O alguien ya lo desarrolló y nos puede dar una alternativa? ¿O qué es lo primero que harían? Plantear una ecuación. ¿Plantear una ecuación? ¿Cómo sería aquella ecuación? Según yo, se debería ocupar la fórmula de la ecuación de la recta y igualarlo a 5 porque ese es el resultado. Eh, con esa fórmula de la ecuación de la recta, yo asumo que se está refiriendo a la distancia entre dos puntos, ¿cierto? Sí, esa, porque esa es la información que entregan. Perfecto. Pero, profe, Efectivamente, dígame. ya. No, no, nada, nada. Y yo sé que Andrés va por otro lado quizás de resolución. Pero claro, una de las opciones es aquella, decir, tenemos dos puntos. ¿Cuáles son los dos puntos que tenemos? Tenemos el punto P, x, 2x. ¿Y cuál es el otro punto? 0, 0. El origen. Vamos a ingresar por el lado 0, 0. Perfecto. Ya nos dicen si la distancia entre P y el origen. Por tanto, entre x con 2x a 0, 0. Y nos dicen que esa distancia vale 5.
aplicamos la fórmula. La distancia entre esos dos puntos es 5, y aquello equivale a decir la raíz de la diferencia entre las abscisas al cuadrado, x menos 0 al cuadrado, más 2x menos 0 al cuadrado. De esta forma, 5 equivale a la raíz de x menos 0 es x al cuadrado es x al cuadrado, más 2x menos 0 es 2x al cuadrado, y ojo con aquí, con equivocarse, es 4x al cuadrado. Este está elevando a cada término. 2 elevado a 2 es 4, y x al cuadrado es x al cuadrado. Sumamos 5. Es igual a la raíz de x al cuadrado más 4x al cuadrado nos da 5x al cuadrado. X al cuadrado. Y bueno, es una ecuación. Aquí también reforzamos ecuaciones. Podríamos racionalizar. Eh, sacar un término de x. La raíz de x al cuadrado es x. Nos queda x raíz de 5. Y de esta forma calculamos lo que sería nuestro valor de x, que es lo que nos pregunta. No se nos puede olvidar ese norte. Siempre cuando ya terminemos de realizar un cálculo, como en este caso fue la distancia entre estos dos puntos, que no se nos olvide el norte, que es calcular el valor de x. Por tanto, hay que despejar x. X es igual, en este caso, a 5 partido en raíz de 5. Entonces llegamos a x. En la alternativa no está ese valor. ¿Qué hacemos entonces? Racionalización. Racionalización, muy bien. Para los que no se recuerdan, racionalizar es amplificar por una raíz, de tal forma de que en el denominador no nos quede ninguna raíz, ¿ya? Por un 1 conveniente formado por raíces, en este caso va a ser raíz de 5. ¿Por qué se hace aquello? Multiplicación de lado, 5 por raíz de 5 es 5 raíz de 5, pero raíz de 5 por raíz de 5 es raíz de 5 al cuadrado, y esa raíz de 5 al cuadrado se transforma en un 5. Voy a hacer un poquito más lento. Raíz de 5 por raíz de 5 es raíz de 5 al cuadrado en este caso, ¿ya? Y el cuadrado de una raíz es el número que está dentro. Y por tanto aquí nos queda 5 raíz de 5 partido, todo es el 5. ¿Ya? Este se cancela con este. Y de esta forma también podemos simplificar aquí los 5. Por tanto, x resulta raíz de 5. X resulta raíz de 5. ¿Estamos de acuerdo con aquello? ¿En alguna parte se perdiera? Vamos a ver, ¿ya? Ya por lo menos hay un par de personas que dicen que está en clara lo que se hizo. Ya, perfecto. Si no hay ninguna duda, vamos a continuar y voy a borrar aquello. Consulta, Andrés, ¿tenía algún otro método? ¿Alguna otra idea de cómo hacerlo? Sí, pero creo que está mal lo que estoy sacando cuentas y creo que estoy mal. Así que ¿Ya? No sé me contaste. si el método iba por ubicar el punto P en el plano. Sí, Si nosotros ubicamos el punto P, nosotros sabíamos que aquí iba a haber una distancia X. Y aquí iba a haber una distancia 2x por las coordenadas que nos estás dando. ujú, Y queríamos saber esta distancia, la distancia de P hasta el origen. sí, ¿Ya? Ese era otro método. Eh, y teníamos un triángulo rectángulo, en donde uno de esos catetos
Si se fijan de 0 a 2x, aquí va a haber 2x de distancia. Y de 0 a x va a haber x de distancia. Y queríamos saber este valor del origen, le vamos a poner OP, de origen a P. No sé si por ahí va el método, André. Más o menos, sí. Yo intentaba hacerlo, pero no. Pero a lo mejor esa era la idea, se podría formar el triángulo rectángulo en los ejes, y ya teniendo las medidas de los catetos, yo me olvido un poquito de las coordenadas y de la fórmula, y solamente aplico teorema de Pitágoras, 2x Porque me al, está, porque me al está diciendo cuadrado. que de origen a P son 5, entonces el, son 5 y ya tengo una medida, solo tengo que sacar las otras dos, ¿no? Exacto, exacto. Ahí me están dando OP, ahí me están dando OP. Ese es punto importante. Ahí me están diciendo que Como, eso vale 5. sí, Entonces, como que ya me hubiesen dado la hipotenusa. exacto, ya tengo la hipotenusa y después voy a tener una ecuación de un grado solamente, con una variable. Ujú. Esa era la alternativa. Si no le resultó, esto era el 2x al cuadrado, 4x al cuadrado, más x al cuadrado, es igual a 5 al cuadrado. Después llegamos, sumamos aquello, 5x al cuadrado, equivale a 5 al cuadrado, que es 25. El 5 divide al otro lado, entonces llegaríamos a que x cuadrado vale 5. Y claro, ahí aplicando raíz, después aplicando raíz, llegamos a que x, disculpen aquí, me faltó, es 5, ahí sí. Aplicando raíz, llegaríamos aquí a que x vale raíz de 5. Esa era la, Eso es lo la que otra decía. alternativa. No sé si por eso habías dicho al inicio. Sí, eso mismo, más. Pero creo yo que era más fácil así, pero Sí, por eso. era claro. Hubiese sido más simple de esta forma, como es desde el origen. Si no hubiesen dado desde el punto 1,1, por ejemplo, claro, la fórmula de distancia punto a punto no hubiese servido un poco más. Pero es una Claro. alternativa. Recuerden que en la PDT un ejercicio lo pueden resolver de mil formas. De hecho, un ejercicio desde la geometría euclidiana, ustedes lo pueden colocar en el plano cartesiano y resolverlo con el plano cartesiano, desde la geometría analítica, ¿ya? Para que ahí vayan viendo las distintas formas de resolver los problemas geométricos. Aquí yo voy a borrar y continuamos. Y continuamos. Déjenme ver. Continuamos con el siguiente punto, es punto medio. El punto medio también es distancia entre dos puntos, pero básicamente el punto medio lo vamos a leer desde la definición para que veamos un temita. Después viene una pregunta bastante interesante. Nos dicen que el punto medio de un segmento es aquel que pertenece al segmento y se encuentra a la misma distancia de cada extremo, ¿ya? La abscisa se calcula promediando la abscisa de los puntos y las ordenadas se calcula promediando la ordenada de los puntos de los extremos. Aquí tenemos el caso de que si tenemos dos puntos, A, x1, y1 y B, x2, y2, el punto medio se calcularía calculando el promedio de las abscisas con el promedio de las ordenadas. Y ahí nosotros ubicamos el punto medio. ¿Ya? Es importante, es promediar. Entonces aquí de repente se confunde y hay que sumar. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Aquí cambiamos un poco los puntos, no las letras. Tenemos los puntos A, 5,8 y B, 15,9. Entonces el punto medio de AB se calcula sumando las abscisas y dividiéndola en dos, promediando las abscisas. Y para la ordenada se calcula sumando la ordenada y dividiéndola en dos. ¿Ya? De esta forma 15 más 5 es 20, dividido en 2 va a dar 10. Y abajo tendríamos 17 medios.
Y ahí está ubicado en el plano, están ubicados los puntos A y B, tal como se nos indica aquí, y el punto medio M. Si se fijan, AM, la distancia de AM es 5,02 y la distancia, y aquí estamos fallando un poquito con el cálculo, eh, ahí sí. Y la distancia de BAM debería ser también 5,02 por si acaso, ¿no? Porque el punto medio entendamos que está a la misma distancia de cada extremo, ¿ya? Así que aquello como primera parte. Eh, Vamos a ver un par de ejercicios y aquí me interesa saber las respuestas de lo que opina la mayoría. Vamos a relanzar la votación y aquí sí tiene, ¿eh? Ahí está, para que vayan votando. Nos dicen si AB es un segmento, se puede determinar que M es punto medio de AB, sí. Y ahí están las opciones. La 1, AM es igual a MB, y las dos nos dice que M pertenece a AB. Entonces tenemos la típica pregunta de suficiencia de datos, A1 por sí sola, 2 por sí sola, ambas juntas, cada una por sí sola, o si se requiere información adicional. Vamos a darle 30 segundos más, por lo menos 10 respuestas. Ya, y vamos a finalizar la votación. Les comento los resultados. La mayoría dijo la D. La mayoría dijo la D, dos personas la C y una persona la A. Ya, o sea, dos personas la A y después B y E una persona. Vamos a dejar de compartir los resultados y vamos comentando. Eh, ya. Recuerden, suficiencia de datos, lo que hemos dicho que primero se analiza cada una por sí sola y luego se analizan ambas juntas. Ya, entonces analicemos la 1 por sí sola. La 1 por sí sola nos dice que M es punto medio de A y B. Si tenemos dos puntos A y B, queremos establecer un punto M que sea punto medio. Algunos nos dicen que sí, que AM y MB sí serían, teniendo aquello, sí sería. Y claro, puede ser, pero yo me ubico en el siguiente caso. En el siguiente caso, si tengo A y tengo B, tengo este segmento AB, que AM y MB tengan la misma distancia no significa que M sea punto medio. Y les explico al tiro por qué. Puede ser punto medio, puede estar a la misma distancia, pero también se pueden hacer triángulos isósceles, en donde esta distancia de AM a MB sean iguales y puede hacer una infinidad de triángulos isósceles. Por tanto, M, en este caso, puede, con esa afirmación, con la primera, puede tener distintas ubicaciones. Para las personas que me dijeron que sí en el chat, queda claro por qué no puede ser la primera por sí sola. O para los demás, ¿se entiende aquello? ¿Ya? Ya, perfecto. Entonces,
Entonces, la 1 por sí sola no podría ser por el simple hecho de que si yo estoy ubicado en el plano, yo puedo establecer un punto M, fuera de la recta B, de tal forma de que la distancia de A a M, por ejemplo, 4 aquí, sea igual a la distancia de M a B. Y eso no es el punto medio entre el segmento AB, ya porque el punto medio tiene que estar por aquí. Así que esa definición no nos serviría en este caso, esa parte no nos serviría. El 2 nos dice que M, entonces por sí sola, esta no. El 2 nos dice que M pertenece a B. M pertenece a B, es decir, que si yo tengo el segmento AB, M pertenece a B. Aquí ya nos serviría si M pertenece a B, es necesariamente punto medio de AB. Pertenece, pero no se sabe si es punto medio. Exacto, pertenece. M puede estar ubicado aquí, claramente no es punto medio, puede estar ubicado aquí y no es punto medio. Si pertenece a B, de hecho puede ser hasta ahí y no es punto medio. Nosotros necesitamos saber que esté justo en el punto medio. Por tanto, las dos por sí solas tampoco. Cuando no se puede, la 1 por sí sola, las dos por sí solas o cada una por sí sola, habría que recurrir a ver si en la C, ambas juntas, o la E, se requiere información adicional. Vamos a analizar ambas juntas. Ambas juntas. Si me dicen que M pertenece a AB y que AM y MB miden lo mismo, ¿me permite decir que M es punto medio? Me dicen que esta distancia es X y esta distancia de aquí también es X. Ambas juntas. Estamos analizando ambas juntas. Con ambas juntas me permitiría decir que M es punto medio. Algunos en el chat ya me están respondiendo. Me están diciendo que sí. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Veremos. No, ya, nos dicen que sí. Efectivamente, sí. ¿Por qué? Recuerden, voy a retrocedo una diapo. Retrocedo dos diapos. Dos diapos. El punto medio de un segmento es aquel punto, vamos a darle punto, que pertenece al segmento, es importante eso, ¿ya? Y se encuentra a la misma distancia de cada extremo. Si nos vamos aquí, con las dos afirmaciones juntas, con las dos afirmaciones juntas, las dos afirmaciones juntas, yo me aseguro de que M pertenece al segmento AB y de que la distancia de AM y que AMB es la misma, por tanto sería ambas juntas. Ya, entonces ambas juntas. El, el siguiente, el siguiente ejercicio, considere los puntos A y B, y con este ya vamos a ir terminando. ¿Ya? Considere los puntos A y B. Vean qué afirmaciones de esta es correcta afirmar. De aquí les vamos a dar 2 minutos. Les vamos a dar 2 minutos para que vayan respondiendo. Y con el cronómetro ahí del tiempo. Hay 2 minutos para que respondan, considerando los puntos A y B. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta afirmar? De aquí espero que ya sean más de 10 los que respondan. Si alguien tiene alguna duda, puede ir preguntándola también y vamos haciendo algún desarrollo.
Si no me equivoco, esta pregunta apareció, por si acaso, en una PSU hace unos años atrás, al igual que una que vimos anteriormente. ¿Ya? Así que va más o menos por el orden de las preguntas de PDT. Está la votación, ahí ya, eso mismo para que comiencen a responder. Los que faltan todavía hay que respondan. La parte de votaciones está en la alternativa. Ya, voy a finalizar la votación. Comentarles que las alternativas estuvieron todas parejas, todas con 2 votos. Entonces hay que analizar cada una. La primera nos dice que la distancia entre ambos puntos es 3 raíz de 2. Hay que calcular la distancia de AB. Ya, por tanto, calculamos la distancia de A a B. Entonces, esta sería la raíz de la diferencia de la abscisa al cuadrado, menos 5 menos 8, menos 8, todo eso al cuadrado, más la diferencia de las ordenadas, 3 menos 0, y eso al cuadrado. Tenemos que menos 5 menos 8 es menos 5 más 8. Aquí voy a colocar menos 5 más 8. Y eso menos 5 más 8 es igual a 3. Entonces tendríamos en este caso que AB vale la raíz, es igual a la raíz de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Calculando aquello, AB sería 9 más 9, 18. Y aquello, raíz de 18, equivale a, a efectivamente la 3 raíz de 2. ¿Ya? Recuerden que aquí hay un 9 por 2 multiplicándose. Calculamos la raíz de 9, que es 3, y raíz de 2, que es raíz de 2. Por tanto, la primera sí sería. ¿Ya? La primera sí sería. Vamos a borrar. Y continuamos analizando la segunda. Para el caso de la segunda, en el caso de la segunda, el punto medio de AB es 3,3 medios. ¿No? Recuerden, lo mismo, para calcular el punto medio habría que sumar, sumar las abscisas y dividirla en 2, y sumar las ordenadas y dividirla
en 2, ¿ya? Menos 5 más menos 8 es menos 5 menos 8, partido en 2. Con 3 más 0 es 3 medio. Menos 5 menos 8 es menos 13. Nos daría menos 13 medio con 3 medio, ¿ya? Ya habiendo calculado que la abscisa es menos 13 medio, podemos decir de forma inmediata que esta es incorrecta. Ojo con aquello, recuerden que es la suma de los puntos. Ya, si colocó un punto menos, un signo menos aquí, seguramente se pudo haber equivocado. O si se lo olvidó dividir en 2, también se pudieron haber equivocado. Así que aquí yo voy a borrarlo. Y por último, nos dicen que el punto B se posiciona a la derecha del punto A. Si yo lo grafico en un plano cartesiano, aquí yo grafico el punto A, que es menos 5, menos 5, 1, 2, 3, 4, 5, menos 5, con 3, 1, 2 y 3. Aquí va a estar el punto A. Y grafico el punto B, que es menos 8 con 0. Menos 8, entonces estoy en menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, con 0. Con 0 significa que estamos aquí, justo en el punto menos 8 con 0. Entonces nos dicen que B, que está aquí, se posiciona a la derecha del punto A. Lo que claramente no es. Si se fijan, si trazan una recta en A, B está a la izquierda. Por tanto, la 3 tampoco sería. ¿Ya? Y para este caso sería solo 1. Sería la alternativa A. ¿Alguna duda que haya quedado en alguna parte? Tenemos distancia entre dos puntos, punto medio y posicionamiento. ¿Alguna duda sobre aquello? ¿Alguna duda a la 1, a las 2 y a las 3? A ver el chat. Ya, perfecto. Aquello. Les cuento lo que nos queda para la próxima clase. Hoy vimos el tema 1 que es distancia entre dos puntos. Ya solamente esta es distancia entre dos puntos. Abordamos un par de preguntas. Viene el tema 2, que es ecuación de la recta, para que se hagan una idea de lo que vamos a ver mañana. Ecuación de la recta la vamos a ver como función. Es parte de hecho, aquí hay unos gráficos que fueron parte de su trabajo. Vamos a asociarlo a un tipo de función. Vamos a hablar un poquito de cómo determinar la ecuación de la recta y también vamos a hablar de posibles valores de la pendiente, ¿ya? Para analizar distintos tipos de ejercicios que nos presenta la PDT. Y el tema 3, que es el último, el posicionamiento relativo entre dos rectas, ¿ya? Cuando dos rectas son secantes, cuando son secantes y perpendiculares, cuando son paralelas. Por si le quieren echar un ojo antes de la clase de mañana. Están los anexos. El anexo 1 son los postulados de Euclides, y el anexo 2 es cómo se encuentra la pendiente de una recta, y el 3 es cómo se determina la ecuación de una recta. Esto no es obligatorio hacerlo, porque puede resultar un poquito engorroso con todo el tema que estamos viendo. Es mejor ver ecuación de la recta desde funciones a verlos desde su fórmula, cómo se origina la fórmula. Recordar, tal como les dije al inicio, están los ensayos subidos en puntaje nacional. Bueno, aquí yo voy viendo las personas que sí se han conectado en los últimos 30 días y los que no. Pero quería mostrar otra parte. Las partes que les mostré al inicio. ¿Dónde está el archivo? Que es más que nada para que ingresen a puntaje nacional. Aquí están. Ustedes, cuando ingresan a puntaje nacional con su root y su clave, si no se la sabe, la clave me avisa, yo se la doy. Aquí hay una barrita, un megáfono, sí, ahí, con notificaciones. La idea es que presionen aquello y aquí seleccionen pruebas de transición, ¿ya? Y les filtra todos los ensayos que se han generado.
Hay un ensayo particular de geometría analítica en 2D, hay una evaluación voluntaria, no obligatoria, de geometría que tiene que ver con semejanza, homotesia y lo que estamos viendo, geometría analítica en 2D, y hay un tema aparte de semejanza y tales voluntarios, que ya varios lo han desarrollado, para ir yo viendo los avances que van teniendo. Así que aquello, no sé si hay alguna duda. Profe, es que yo me metí a hacer los ensayos, pero después no pude seguir haciéndolo y quedé como en la pregunta uno. ¿Los, los puede habilitar de nuevo o es solamente una vez? Es- si no me equivoco, como desarrollarlo es solo una vez, pero la alternativa siempre está en la plataforma. Estoy subiendo los ensayos aquí, Ah, ya. ¿ya? Ahí, por ejemplo, está en la plataforma, yo estoy subiendo los ensayos como documento en papel, así como para descargar, ¿ya? Aquí en esta semana, no me sale, no me aparece el puntero, pero en esta semana, este es el ensayo de geometría analítica en 2D, ¿ya? En las semanas anteriores también está el ensayo de Tales, y ahí para que lo vayan viendo, Ya, gracias. ya no hay problema. Eso, no sé si hay alguna otra duda. Si no, ya estamos en la hora, 3 minutos ya pasados sobre la hora. Mañana la clase a las 9, comenzamos con ecuación de la recta y deberíamos terminarla. Así que aquí yo voy a dejar de grabar.